Hola, ¿cómo les va? Estamos a través de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Ushuaia en este proyecto que llamamos Contacto Cultura, recreando pequeñas historias de vecinos de nuestra ciudad. Y yo tengo acá, a manera de ayuda a memoria, algo interesante. Vamos a hablar de la estancia Túnel. La estancia Túnel pertenece al ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Pertenece a la ciudad de Ushuaia. Está muy cerca. Muchos han hecho seguramente excursiones, caminatas en estos últimos años. Otros la identifican rápidamente cuando salen a navegar por la bahía de Ushuaia. Lo cierto que esta estancia fue alquilada por el Ministerio de Agricultura estamos hablando del año 1917, a la familia Bevan. Estos pioneros, junto a otros, de la Tierra del Fuego y especialmente de nuestra ciudad de Ushuaia. Allí se encontraron con esta estancia, decidieron mantener el nombre, Estancia Túneles, porque en su momento se fabricaban toneles en ese lugar. Y bueno, los Bevan mantuvieron ese nombre. Los Bevan estuvieron allí durante muchos años, también con un aserradero, con la actividad ganadera. Y sobre eso vamos a hablar con una integrante de la familia Bevan, que es justamente nuestra querida vecina Amanda Bevan. Amanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá, vos? Muy bien, todos cuidándonos y haciendo estas entrevistas brevemente, pero para nosotros tiene mucha importancia porque nos hablan de cómo se fue gestando la ciudad de Ushuaia. Ustedes tienen mucho que ver y esa estancia que yo hago mención también. Contame, ¿qué actividades, yo dije algo, se realizaban en la estancia Túnel, la estancia de los Bevan? Bueno, al comienzo de la historia de Túnel era un aserradero. Allá por el año 17 era aserradero. Eso hizo que las familias se endeudaran muchísimo para comprar maquinarias, para poder trabajar el aserradero y a su vez para las reparaciones de embarcaciones. Eso fue en la década, como vos mencionaste, el año 17. 1917. Años después, sí, después en 1920 aproximadamente el Banco Nación se retira de la isla y eso conlleva a que la familia y muchos vecinos tuvieran que abonar todas las deudas que tenían, dejándolos prácticamente a todos en una crisis económica. A eso sumarle el fin de la guerra también. Claro, y seguro. Como era austríaco, como el abuelo era austríaco, entonces le limitaron poder traer mercadería y todo lo más, y eso fue que de a poquito fueran perdiendo toda la capacidad económica que tenían. Pero ustedes siguieron allí, los Bevan siguieron. Sí, los Bevan siguieron manteniendo la estancia, después con la maquinaria que le quedaba, pero como ya el traslado de la madera que ellos elaboraban no era fructífera, porque en este momento empezaron a aparecer en nuestra ciudad otros aserraderos, y eso conllevó a que fuera cada vez disminuyendo más la parte de envío de madera. Claro. Ahí se les ocurrió ¿sí? A ellos comprar una máquina que la tenían, pero empezar a usar una máquina para hacer palos de escoba, y con eso subsistieron un buen tiempo. Pero lo que más los sostuvo a ellos después fue la ganadería. La ganadería. Pero me quedo en esto que decía, palos de escoba. Palos de escoba que hacían ahí. Los rollizos se mandaban al puerto de Ushuaia por el agua, por la misma bahía, porque no había tanta distancia. Los rollizos los traían, en realidad los bajaban cerca de Río Encajonado y los llevaban a Túnel, tipo balsa, a lo cual Rodolfo y yo jugábamos ahí arriba, y llevaban en balsa a Túnel donde la elaboraban. También traían rollizos a la ciudad, con el chucuchucu, esa embarcación que fue muy famosa en la década del 40, 50, 60. Y ahí nos vamos justamente a la década finales de los 40 y principios de los 50, vos vivías ahí. Pero contame, ¿cómo era el traslado desde Estancia Túnel a Ushuaia? Y de Ushuaia a Estancia Túnel, ¿cómo lo hacía? Estamos hablando de décadas del 40, del 50. En realidad,
lo hacíamos con la embarcación, ¿no es cierto? Con ese chucuchucu, o sea que el cúter se llamaba Tomasito en realidad, le decían chucuchucu porque tenía un motor que hacía chucuchucu, entonces la gente lo distinguía por eso. Con esa embarcación veníamos a la ciudad, y se demoraba 3 horas en aquellos años para llegar del túnel acá en la embarcación. Y ahí mi papá traía desde jaulas con centolla, ¿viste? Y traía víveres, o sea, carne que carneaban y todo lo demás para la familia, papas y los que sembraban, la papa, la zanahoria y todas las verduras que se sembraban en la estancia. Pero también después, a caballo, ¿no? También hacían traslados a caballo. Hubo una gran etapa que veníamos a caballo, en especial la época de escuela. Para poder venir a la escuela, generalmente veníamos a caballo porque trasladar la embarcación muchas veces era más dificultoso, entre los permisos de prefectura, entrada, salida, era más fácil venir a caballo. Pero en aquellos años no había camino, entonces se venía a caballo hasta la estancia de Olivia, y de Olivia para venir a la ciudad, como no había puentes como hay ahora, había que cruzar el río, para lo cual teníamos que esperar que la marea estuviera baja, porque si no los caballos eran arrastrados por la corriente del río. Venían ustedes, para quienes viven en esta zona, están escuchando y viendo esto, venían por ese camino donde ahora está el puente cerca del Matadero, digamos, orillando la bahía, ¿verdad? ¿Por esa zona? No. ¿O más en la desembocadura? No, de la Olivia. En la desembocadura de la Olivia. De la Olivia, perdón, claro. Sí, el puente que realizan años después ya es en la época del 60. Claro. ¿Viste? A fines del 60, más o menos, ¿viste? O sea que esperaban a la marea baja, claro, de la Olivia, exactamente, por la zona de y nos demorábamos un montón, y no había nada, desde la Olivia hasta la entrada, hasta los tanques, prácticamente habían 2 o 3 casas y nada más, no había nada, era todo campo. Ahora, Amanda, ¿vivían ustedes allí? Vos viviste hasta los 10 años en forma permanente y tu familia en estancia Túnel. Pero ¿cómo era la vida para ustedes, tan chicos, estando en el campo, pero a su vez muy cerca de la ciudad de Ushuaia o el pueblo de Ushuaia? ¿Qué es lo que hacían durante el día? Bueno, en las inmediaciones de Galpón, ¿viste? De Galpón, para cuando venís a la ciudad, quedaban todavía 3, 4 casas de madera que eran supuestamente de los peones que tenía la empresa de los toneles. Y en esas casas nosotros jugábamos con Rodolfo y mi hermana Graciela, como que era nuestra casa. Les faltaban pedazos de techo cuando nosotros éramos chicos. Jugábamos ahí, jugábamos en las embarcaciones que tenían varadas, porque con mi hermano nos escapamos 2 veces remando a la ciudad, entonces mi papá varó todas las chalupas, o sea, las chalanas y los chinchorros, para que no nos escapáramos remando, porque supuestamente era peligroso y nosotros éramos inconscientes. Después jugábamos gran parte a esperar la marea súper baja para juntar estrellitas, caracolitos, crías de centollita y todo lo más, que con Rodolfo los embalsamábamos, los poníamos en formol o los dejábamos secar al sol. Eso hicimos. Los peones nos habían hecho unas cajas y entonces hemos juntado cualquier cantidad de bichitos y cosas raras que en algún momento lo donamos al Colegio San Benito, que es donde concurríamos. También nos entreteníamos jugando en el cerro, cuando vos te parás en la casa, frente a la casa, hacia la derecha estaba el gallinero, y ahí arriba nosotros jugábamos y teníamos nuestros lugares predilectos, escondites entre las piedras, entre las matas de calafate, trepábamos árboles. La verdad, pasamos una infancia buenísima. Muy feliz. Bueno, no había ni tiempo para aburrirse, siempre había algo para entretenerse, aparte rodeado de esta hermosa bahía de Ushuaia y el paisaje circundante de toda la zona de estancia Túnel. Y vos lo decías bien durante... responsabilidades, ¿Cómo? Teníamos igual responsabilidades, sacar los yuyos de las quintas, entrar leña, o sea, nos daban actividades para que
tuviéramos ya una regla de juego del arte de trabajar. Claro. ¿Y había cultivos también ahí en la estancia? ¿Cultivaban también? Sí, estaban las quintas, había una quinta al lado de la casa, si estás parada enfrente, al lado a la izquierda había una quinta donde había frangüesa, grosella, más verdura y repollo. Y después, al lado de la primer casita que también se ve, que era la caballeriza, ahí estaba la gran quinta, donde había lechuga, espinaca, zanahoria, entre paréntesis, nosotros le sacábamos la zanahoria y le dejábamos la plantita arriba, jugábamos con teníamos un criadero de conejos que había puesto un tío abuelo, y en ese criadero de conejos jugábamos con los conejos, pobres conejos, los metíamos en cualquier lugar y con el cuento de ellos le robábamos, en una palabra en tren de juego, las zanahorias a mi mamá, ¿viste? Para dárselo a los conejos, o comerlo nosotros. Amanda, yo te agradezco mucho esta charla, siempre predispuesta. Quiero contarles que Amanda Bevan es una vecina muy querida y siempre en actividad y tratando, una de las defensoras de la historia de este lugar, integra la Comisión de Pioneros y Antiguos Pobladores. Así que muchas gracias, Amanda, por tus testimonios. Y gracias a vos por invitarme. Al contrario. La invitación que semana a semana realizamos a través de Contacto Cultura, esta propuesta de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Ushuaia. Muchas gracias por acompañarnos.